Conversando con la diputada Carmen Tort, que es del Partido Nacional, es la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Territorio, y venimos hablando de estas situaciones que se han dado en los últimos tiempos en el Ministerio de Vivienda, y Daniel le había dejado planteada una interrogante, ¿no? La gran discusión está sentada Claro, sobre si los cupos existen y si existen, ¿cuáles son los requisitos para acceder a los mismos, no? Existen cupos de disponibilidad que reservado obviamente a la autoridad. Sí, pero obviamente con todo un procedimiento específico y con determinados controles específicos que no, cuando decimos de la autoridad, no es unipersonal, ¿verdad? Ajá. Es de orden ministerial, pero no específicamente del ministro o de la ministra. Mañana ministra Carmen Tort dispone que esto es así, debe llenar determinados requisitos. Pero eso es lo que de como necesidad, Moreira de sí dijo, urgencia, cupos de míos. Claro, de necesidad. Ella se la atribuía. Claro, o sea, del ministerio. Cuando uno dice el ministerio, volvemos a la institucionalidad. Claro. El ministerio es más allá del nombre del ministro o de la Claro. ministra que se encuentre. Entonces, cumplir con la institucionalidad que de alguna manera, también la ex ministra lo decía, que bueno, que había cumplido, que ella ha cumplido. Por eso que ella cumplió con los trámites necesarios que se pasaron, que se fueron a los organismos dentro del ministerio que correspondían. Por eso es que el propio ministro inicia la investigación administrativa para determinar, bueno, si se actuó correctamente o no en base también a los informes que recibe de las diferentes direcciones del ministerio, ¿no? ¿Y cómo interpretamos las diferencias de cifras que se manejan entre los datos que dice tener el Frente Amplio de 47 casos respecto a 12 o 14 que se maneja desde el ministerio? Bueno, eso mismo nosotros le preguntamos. Eso mismo nosotros le preguntamos al ministro, porque, a ver, obviamente esto está integrado. Cecilia Cairo, la presidenta de la comisión, que es del Frente Amplio y que maneja los datos de la oposición, directamente se pregunta al ministerio, o sea, cuál es la situación, a lo que recibimos la información de que, bueno, está todo dentro de la investigación administrativa. Bien. Los datos no los tenemos, no accedemos. Puede haber una parte de versión de que a mí me dieron, se cumplió o no se cumplió con eso, y puede haber otra parte de que efectivamente se cumplió con los requisitos necesarios, ¿no? Bien. Quiero preguntarle, más allá del caso de Irene Moreira, justamente la Comisión de Vivienda, y pensando en esa necesidad que hablaba justo Cristina Lustimer hace un ratito, ¿no? Sí. 60.000 chicos por debajo de la línea de pobreza, que obviamente eso habla de un problema habitacional también. Totalmente. De 60.000 familias por lo menos, ¿no? Totalmente. Porque a veces hasta también padres separados, los dos con problemas habitacionales, y ese chico que va conviviendo en eso. Por otro lado, hay ONGs, ¿no?, que trabajan hace años porque evidentemente el Estado no da abasto en esa solución y tienen que trabajar muchas veces ayudando también en un lugar en donde el Estado también tendría que ayudar. ¿Qué autocrítica se hace justamente desde el Estado? ¿Y cuál es ese margen de error que tendría que cubrirse para que estos chiquilines pudieran...? Y justamente por eso es una prioridad del presidente, ¿no? Nosotros también lo hablamos con el presidente con respecto a lo que plantea, el proyecto que plantea Cristina, pero además es un todo. Hace un ratito lo hablábamos en off. La importancia que tiene que los gurises se críen con una familia, no importa el tipo de familia, claro. No estamos hablando de la tradicionalidad, digamos así, sino que se críe en un ambiente en el que tenga techo, comida, y eso hoy, como lo decía Cristina, es complicado. El Estado tiene, por eso, este énfasis que hace también el presidente en ese sentido, el Estado tiene que tomar medidas en eso. Por eso recordarán que en la rendición de cuentas anterior fue un fuerte impulso un fuerte impulso económico a la primera infancia, ¿verdad? Es una realidad en la que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Como decías tú, hoy con una canasta básica de 90.000 pesos es muy complicado acceder a la vivienda, tener una vivienda digna, o tener mejorar, condiciones, mejorar. Claro. O sea, ¿cómo decís? De hecho, hay mucha planificación dentro de la DINISA que podés reformar tu vivienda, entrar dentro del sistema. Para eso tenés que tener, obviamente, por lo menos un trabajo que te permita visualizar
que podés cumplir con esos compromisos. Entonces, definitivamente, el tema de la vivienda es uno de los más complicados. Yo en Cerro Largo estuve 5 años como directora de gestión social y el tiempo que me tocó estar como intendente es una de las prioridades, y cuando ingresamos a la Cámara, por eso ingresamos en esta comisión también como comisión permanente, porque es una de las grandes debilidades que hay en el país. Bueno, y en ese la sentido... vivienda es una de las grandes debilidades en el país. En Cerro Largo, por ejemplo, no hay grandes asentamientos. Pero tú llegas a una casa y al fondo hay un toldito donde vive el primo y el hijo y la familia y otra. Entonces, esas situaciones. ¿Hay algún departamento más complicado? Perdón, Dani. No. Pero justo que nombraste Cerro Largo, entonces a nivel nacional, ¿hay algún departamento más complicado? Rivera, o sea, ni que hablar, la zona Canelones, Montevideo, ya sabemos. Rivera es un departamento complicado. De todas maneras, se está interviniendo en los 19 departamentos. Justamente eso quería ir. Se está interviniendo. Hablábamos recién de compromisos. Tú sos vicepresidenta de la Comisión de Vivienda. Y hablando justamente de compromisos, hubo un compromiso, existió un compromiso de campaña, ¿no? Después empezaron la lucha de los números, que en realidad eso fue algo deseado, no fue lo que se dijo, que las 50.000 viviendas. Al día de hoy, ¿no? Casi julio del 2023 y lo que va de gestión, ¿qué se ha hecho en cuanto a viviendas y qué es lo que se aspira al término de este periodo? Se ha trabajado mucho con diferentes planes. Se ha tratado ha ingresado además MEVIR en todo un sistema. ¿Y qué es mucho? ¿Comparado con qué en cuanto al número de viviendas, de lo planificado o lo proyectado? Como en la escuela, puede y debe rendir más. Puede y debe rendir más. Evidentemente hay una ¿Lo de las 50.000 era una aspiración? Era una aspiración. En la campaña anterior, por ejemplo, el presidente hablaba de 0 asentamiento. Eso sabemos que es imposible a esta altura, porque además, en la otra campaña, ¿verdad? Estamos hablando de que se ha cumplido unas 10.000 viviendas, más o menos. O sea, se va en eso y hay y a su vez, creo que si no tomamos el todo, cuando lleguemos a las 50 vamos a tener otro tanto más. Entonces, eso se va dando de alguna manera como una bola de como nieve que una bola que va atrás. creciendo, la vamos corriendo de atrás, y no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de la situación que se vive. No, hace 10 años que la venimos corriendo de atrás. Sí, claro. 2014, 2015, ¿no? Claro, Digo, claro. Más o menos la fecha de desaceleración. Claro, también. exactamente. Y hay un compromiso por parte del Ministerio de erradicar este tipo de situaciones, ¿no? Que la oposición lo acusa Y es de el corrupción, clientelismo, personas del partido de Cabildo Abierto que recibieron estas viviendas. ¿Cuál es el compromiso que se tiene por parte del Ministerio? Por parte del Ministerio, por supuesto que no está dentro de su planificación ningún tipo de amiguismo y ningún tipo de adjudicación por lo dicho por el propio ministro, ¿no? Y que todo lo que haya incidido en que de alguna manera o no esto fuera así, se va a erradicar del Ministerio. Controles. Ese es el compromiso del ministro. Y bueno, nosotros tenemos que creer en el compromiso del ministro y su equipo, el equipo que recibió y el equipo que está trabajando en este momento. De hecho, es lo más injusto, o sea, porque hay muchísimas familias allá afuera que no importa el palo, que están esperando una vivienda, hace años que están cooperativas, que hace años que están trabajando. No importa la modalidad. Cuando vos, como persona, como ser humano, como ciudadano, estás peleando por tu techo, de una manera u otra, no importa cuál sea, estás en una cooperativa, no entraste en el sorteo, no entró la cooperativa en el sorteo, pero sentís que adjudican de manera inapropiada una vivienda, eso, más allá de que ni siquiera sea un plan en el que estás, eso realmente hace mal al ciudadano y al sistema. Cuando una comisión investiga, y la propia Irene Morales dijo, sí, pero esto también se hacía antes, ¿ustedes indagan también al respecto? O sea, ¿esto es la primera vez que ocurre o realmente ya antes se hacía, pero capaz que de una manera, no sé, más prolija, por decir de alguna manera? Yo no creo que la ministra haya manifestado esto sin algún tipo de asidero de conocimiento, ¿verdad? Nosotros, como Comisión de Vivienda, no nos compete, salvo que lo planteemos dentro de lo que es el Parlamento, iniciar
comisión administrativa. Porque ella lo da por el como tema. argumento también, ¿no? Ella lo da como Claro. argumento, por lo tanto va a estar dentro de lo que es, me imagino, que estará dentro de lo que es la investigación y la prueba que se deba presentar en ese sentido dentro de lo que es la investigación del Ministerio. Bien. En el caso del Poder Legislativo, directamente, o sea, habría que disponer una investigación administrativa, una comisión investigadora, perdón. En ese Bien. sentido. Diputada, y más allá del tema de vivienda, aunque está en definitiva vinculado al tema de vivienda, también están las ocupaciones. Este es todo un gran capítulo. Vamos a dejar de repente que más o menos quedó claro esta situación que se viene investigando y hasta que no esté en la investigación Exacto, veremos exacto. en qué termina. Es irresponsable Bien. para el Ministerio, para el Bien. ministro y para nosotros también dar alguna. Lo que sí recibimos del ministro, es importante decir que cuando se conozcan los datos nos van a pasar la información. Bien. Señora, ¿qué hacemos con el tema de ocupaciones de viviendas y de terrenos? Y en distintos puntos Sí. del país. O sea, de repente uno ve un poco acá la faja costera, pero lo que más se ve y es lo que más se capaz que es lo que más se ve, pero no es el único caso. Hay que ir para cualquier por lado. todos lados. Y hay ocupaciones. ¿Eso cómo se enfrenta a un Y es problema? justamente el problema básico que tenemos, que de alguna manera también va enraizado con lo que es el ingreso familiar, el que trabajes y puedas tener el dinero para pagar un lugar para vivir, que tengas las condiciones y que no sea que digas, bueno, el mes que viene puedo pagar el alquiler y el otro mes también y el otro mes también. La gente no tiene vivienda, justamente por esa razón es la necesidad tan importante de generar soluciones de vivienda. Y bueno, directamente también se sabe que entras a un lugar y que después tenés que accionar todo un tema judicial para que te saquen. Y mientras tanto vas llevando la situación, ¿no? O sea, entonces eso también pasa por la situación socioeconómica que se vive y porque además ya también es de alguna manera la forma fácil de acceder a la vivienda, ¿no? Claro. Sé que en algún momento me van a sacar, pero mientras tanto puedo estar acá. O Eso no, se da en todo el me país. van a sacar. O no me van a Claro, poder sí. sacar, No, porque muchas yo veces... entiendo toda esa situación. porque También muchas hay que veces- ponerse del otro lado a veces, ¿no? Claro, Cuando es que es lo que iba a decir. El propietario muchas de un veces el terreno dueño o de una... está en casi igual situación que la persona que ocupó. Entonces tampoco puede, igual situación no de vivienda, porque tiene por ahí dónde estar, pero está en situación precaria porque muchas de las ocupaciones se hacen también en lugares de mucha precariedad. El dueño, o el dueño, o quien tenga el derecho, hay muchísimo derecho posesorio por ahí, que hay muchísima gente que no sabe eso qué supone, qué derechos le da, hay mucha incertidumbre en ese Y después sentido. hay que ver si lo que te dicen que es derecho posesorio realmente son derechos ¿Qué derecho posesorios. posesorio? ¿Viste el papelito? Sí, no, A claro, mí me pero, dejó a ver. para vivir Sí. el tío, yo cuidé y me dijo que me quedara viviendo acá. Claro. Que capaz que sí, Sí, sí. pero eso no le otorga tampoco Bien. ningún derecho real. Bien, diputada, muchas gracias Por por la favor, visita y por siempre a las compartir órdenes, estos un conceptos gusto. con nosotros. Un tema, Un gusto. en alguna medida en los próximos días habrán novedades de esa Y investigación. estaremos administrativa. transmitiéndoles. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.